Buenas noches, de nuevo con todos ustedes en el programa El Ayuntamiento Informa. Hoy está con nosotros el delegado de Urbanismo y Vivienda, concejal delegado de Urbanismo y Vivienda, Pablo Moro. Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a hallar con una serie de temas, de preguntas que tenemos aquí, sobre todo para informar a todos ustedes, a la audiencia, que es lo importante, de primera mano. En primer lugar, si te parece, Pablo, vamos a hablar cómo se está desarrollando el verano en nuestra ciudad. Las perspectivas parece ser que son buenas, dado que visitantes tenemos. La capacidad económica de gasto, pues bueno, eso ya se verá, ¿no? Lo que sí es cierto es que Marbella sigue siendo tirón en muchos conceptos. Explícanos, ¿cómo va, en tu opinión, el verano? Bueno, pues parece que desde luego no hay ninguna duda que las cosas están saliendo realmente bien. Todos los indicadores pues se apuntan a que efectivamente va a ser una temporada muy buena. En comparación con años anteriores, los indicadores están diciendo que efectivamente hay incrementos en todos los sentidos, tanto en número de visitantes como en fin, pues en el gasto incluso que llegan a generar cada uno de ellos, ¿no? Ayer teníamos la visita del presidente de la Diputación y del Patronato de Turismo, Elías Bendodo, que venía acompañado del director del aeropuerto, y nos confirmaba que efectivamente pues que Marbella es un destino, en fin, muy consolidado ya, y que las cifras que arrojan el número de visitantes, que se acercan ya a los 6 millones de visitantes en los primeros 6 meses del año, pues dicen que efectivamente tema Marbella, positivo eso, ¿eh? Bueno, yo creo que sí, es espectacular, es decir, que hayamos llegado prácticamente a los 6 millones de viajeros que han volado al aeropuerto de Málaga. Se dice que de cada 10 que vienen a la costa, 7 de ellos vienen a alojarse a Marbella, lo cual yo creo que es un dato, pues en fin, muy significativo y que da una idea del tirón y del gancho que tiene la marca Marbella y la ciudad de Marbella en sí, ¿no? Sobre todo, Pablo, que ha crecido el tanto por ciento de visitantes extranjeros. Eso es positivo tanto en cuanto el poder adquisitivo es bueno, aunque el tema nacional ha decrecido algo, pero lo ha arropado el haber aumentado el número de extranjeros, ¿no? Pues efectivamente ha disminuido en algo los visitantes nacionales, pero se ve compensado incluso con creces, digamos, por el turismo internacional. Parece ser que el turismo internacional ahora mismo supone prácticamente el 80% de los visitantes. En primer lugar, el mercado británico, que sigue teniendo ese peso específico. Es fiel el mercado británico, bueno, a la costa y a Marbella, ¿eh? Absolutamente. Ha habido alguna fluctuación, en algún momento que la libra pues ha estado un poquito más de capa caída, pero estamos hablando que supone pues cerca del 38%, que si lo sumamos a los visitantes irlandeses, es decir, de todo el Reino Unido, hablamos del 40% de los visitantes extranjeros son visitantes que vienen del Reino Unido. Le siguen de cerca los alemanes, que han tenido también un incremento importante, y en los últimos tiempos pues también está creciendo de manera muy significativa pues en los países nórdicos, ¿no? Pues Noruega, Suecia, Dinamarca, etcétera. Y rusos también, sí, sin duda. Porque el turismo ruso probablemente sea más de, en fin, que son residencial, ¿no? Son turismo residencial, que además está adquiriendo cada vez una importancia mayor. El turismo residencial es una de las patas sólidas y fuertes de Marbella. Se están convirtiendo en, aparte de turísticamente hablando, grupo inversor, ¿no? Sí, además se está generando un proceso muy particular al cual además el ayuntamiento quiere promover, que es que ya el visitante que adquiere una vivienda aquí, en principio como segunda residencia o vivienda de vacaciones, el que viene y prueba, pues empieza a considerar muy seriamente la posibilidad de trabajar también aquí. Y esa es una de las directrices que se están marcando desde el ayuntamiento, será una de las patas del plan estratégico que estamos liderando desde la Delegación de Urbanismo, que efectivamente Marbella no sea solo una ciudad para disfrutar, sino también una ciudad para vivir y para trabajar. Y esto pues se genera un efecto muy curioso, pues por ejemplo, pues el ciudadano ruso que compra una vivienda y ve cómo se puede vivir perfectamente aquí y desde aquí manejar pues su
su empresa, pues con todas las nuevas tecnologías. Y sobre todo empresas de nuevas tecnologías que no necesitan, digamos, de una inversión fuerte, pero sí el movimiento que tienen es de una extraordinaria capacidad, ese tipo de empresas. Sí, porque cada vez más se pueden manejar a distancia, es decir, ya la distancia no es un problema, sino que ya de forma telemática y por las nuevas tecnologías ahora mismo, pues prácticamente se puede dirigir desde cualquier punto del mundo cualquier empresa. Lógicamente es mucho más atractivo, como todo el mundo entiende, hacerlo desde Marbella que desde luego pues de un sitio como pueda ser, por ejemplo, Oslo, donde pues lógicamente hace mucho más frío, las temperaturas son muy rígidas en invierno, las horas de luz son muy pocas, la luz en general es otra, claro, y la alegría de vivir aquí pues no es la siempre misma. Se ha dicho que la luminosidad de Marbella es envidiable en todos los conceptos. Sin ninguna duda, eso es en comparación incluso ya incluso dentro de la península, subiendo a otras latitudes, pues efectivamente se nota, ¿no? También, por ejemplo, hay indicadores, no solo los que nos traía ayer el director del aeropuerto junto con Elías Bendodo, también, por ejemplo, hechos como la visita del crucero pues más lujoso del mundo. Además, curiosamente, es el primer crucero que no está en manos de ninguna compañía de naviera, sino que está en manos de particulares. Es un crucero que tiene la particularidad que son propietarios individuales los que tienen. Además, le da una imagen a la costa envidiable. Bueno, única, digamos. Sobre todo la noche. Absolutamente exclusiva, ¿no? Que al final es un poco lo que se persigue en Marbella, ¿no? Pues el atraer ese punto de excelencia de turista, pues con un alto standing, ¿no? Bueno, pues esos 165 apartamentos flotantes, ¿no? Que van haciendo esa ruta por todo el mundo, que además se llama así, ¿no? El crucero se llama The World, y pues bueno, pues se ha recalado en Marbella el pasado fin de semana. No solo ha estado un ratito, sino que se ha quedado aquí todo el fin de semana, con todo lo que eso supone para la ciudad, ¿no? Pues las visitas al casco antiguo. Efectivamente, el visitante, mejor dicho, no la tripulación, sino los que están gozando de ese placer, no se quedan en el barco, vienen a la ciudad y gastan. Bueno, digamos que visitan la ciudad, visitan el centro histórico, visitan seguramente Puerto Banús y evidentemente gastan, y gastan en todos sitios, es decir, están en los bares, están en los restaurantes, están en las tiendas. Curiosamente llevan más tripulación que tripulantes, pero aún así los 180 pasajeros que traían, junto con los 250... Pues son de un poder adquisitivo alto, ¿no? Sí, son gente con mucho dinero, por eso además está calificado como el crucero más lujoso del mundo. Exactamente. Y pues bueno, pues con viajeros de todo el mundo, ¿no? Básicamente de Estados Unidos y de Europa, pero también algunos pues que vienen con origen asiático o incluso de África, ¿no? De todos los sitios del mundo. Esperemos que no se tarde mucho en que cale en puerto ese barco, me ha entendido, ¿no? Bueno, pues efectivamente, esto sería uno de los cruceros que podría albergar el puerto de la Bajadilla una vez que esté ampliado. Esperemos que sea realidad. Yo soy optimista. Yo creo que las últimas noticias nos hacen efectivamente, como dices, ser optimistas, ¿no? Pero bueno, fíjate que incluso sin tenerlo, pues ese tipo de cruceros quieren estar aquí y estamos en esas rutas a petición, lógicamente. Pues no es la primera vez, ya repite, ¿no? Cada año, ¿no? Este barco repite. Por algo además, será, ¿no? Bueno, además es muy curioso porque creo que fue el año pasado o el anterior que vino un día y en esta ocasión ha venido para 3 días, con lo cual pues se ve que desde luego quedaron muy satisfechos de la visita. Una vara de medir lo que significa Marbella son los reportajes de prestigio en publicaciones de tirada internacional. En ese asunto Marbella no se queda atrás. Marbella está siendo atendida, valga la expresión, por publicaciones de carácter internacional. ¿No es así, Pablo? Pues sí, es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? Pues en algunas publicaciones muy importantes, no solo nacionales, sino también a nivel internacional, pues están sacando el nombre de Marbella, pero además con unas referencias absolutamente positivas, ¿no? Pues la revista Hello, pues hace muy poco, pues decía que efectivamente Marbella había sido elegida por los turistas británicos pues el mejor destino de lujo del mundo. Más que Sevilla, bueno, que Sevilla siempre nos superaba, sí, quedábamos el segundo y ahora
somos los primeros. En fin, el hecho de ser, estamos hablando del mejor destino de lujo del mundo. Es que, en fin, no es cualquier cosa, ¿no? Frente a otras posibilidades, aunque hay muchos sitios en el mundo donde elegir, pues los británicos, que además son muy aficionados a viajar, bueno, pues han elegido a Marbella como el destino prioritario, ¿no? Esto salía publicado en la revista Hello, que tiene una tirada inmensa y una repercusión mediática importantísima. Bueno, el diario Sur, que es un poco el diario de todos los malagueños, pues también ha sacado muchos artículos ya en el sentido de que, pues efectivamente, Marbella ya tiene, en fin, ya hemos superado etapas anteriores. Serán cuando se lea la sentencia ya en septiembre del caso Malaya, cuando ya yo creo que podremos dejar atrás toda... Afortunadamente la leyenda negra sí, bueno, se ha ido aparcando. Hombre, ha costado mucho esfuerzo y mucho trabajo y, en fin, yo creo que la labor que se ha hecho de todos los ámbitos, pues al final está dando sus frutos, ¿no? El pasado fin de semana, el domingo, nos desayunábamos con un artículo francamente largo y consistente en el País Semanal, donde, pues bueno, se pone de manifiesto pues que Marbella es en fin, que ha recuperado todo su esplendor con todas las posibilidades que ofrece Marbella en verano, y no solo en verano, sino que efectivamente que se da ya por superada esa etapa pasada y que estamos haciendo frente o superando incluso a destinos alternativos siempre un poco, entre comillas, en guerra con Marbella, ¿no? Sí, porque... como pueda ser Mallorca, ¿no? Que estamos superando a Mallorca. Eso iba a decir, porque competencia la hay, pero en Marbella se da una clase de turismo de calidad, ¿eh? Lo hay, de menor cuantía, no digo que no, pero hay un tanto por ciento importante de un turismo de calidad, y no como en otros sitios que son las borracheras y las actuaciones, digamos, fuera de lugar, fuera de tono, que vienen en definitiva vienen a estropear, digamos, un currículum, un historial que tiene una ciudad, como por ejemplo Ibiza, encantadora, pero se están celebrando una serie de fiestas que, bueno, que rompen. Yo no es que esté ni en contra ni a favor, estoy hablando de lo que es el turismo. El turismo hay que tratarlo como un niño chico, como un niño chico, porque se te puede poner malo con nada, ¿no? Pues el turismo pasa igual, el turismo hay que tratarlo con unos pies de plomo. Por ejemplo, hablando de turismo, los eventos que se están celebrando, por ejemplo, el tema de Nahuele, el tema de varios lugares que se están celebrando eventos de importancia, de carácter con artistas internacionales. Eso quiere decir mucho, ¿no? Bueno, yo creo que cada destino turístico se caracteriza por una serie de cuestiones y en Marbella yo creo que es absolutamente indiscutible que el marchamo que tiene pues es de calidad, es de excelencia y que pues lejos de buscar otro tipo de pues esas fiestas a las que hace referencia de pues sitios como puedan ser Salou y demás, con todo el respeto para otros destinos turísticos, cada uno puede hacer lo que quiera. Cada uno marca los objetivos allá como quiere, ¿no? Yo creo que Marbella lo tiene muy claro cuál es el objetivo de Marbella. El turismo residencial, desde luego, está siendo está siendo básico. Lo refleja además el número de viviendas que se han vendido en lo que va de año, digamos, que desde luego el 60% de todas las viviendas que se han vendido en toda Andalucía, en la costa... Es una vara de medir importante, ¿no? Absolutamente, pero además es que están concentradas en este triángulo, ¿no? de Marbella, Estepona, Benavís, pero básicamente, lógicamente y por números absolutos, en la ciudad de Marbella. Y además en unas ventas de viviendas, en fin, de una calidad y de un estado... Poder adquisitivo alto, ¿no? Bueno, de poder adquisitivo muy alto, que al final viene muy bien a la ciudad, porque eso, pues lógicamente genera riqueza, y en la medida que genera riqueza, pues genera empleo. Cada vez que un residente extranjero compra una vivienda en Marbella, pues hay una serie de puestos de trabajo. Necesita guardero, necesita electricista, necesita absolutamente de todo. Primero, si lo que compras es el suelo, pues lo que quieres construir. Y si quieres construir, desde luego, pues ya tenemos a una empresa, que generalmente son empresas de aquí de Marbella, las que se ponen manos a la obra. Y ahí estamos hablando de todos los oficios, estamos hablando de fontaneros, carpinteros, albañiles, electricistas, etcétera. Lógicamente, luego, cuando es una residencia de alto nivel, pues luego se generan una serie de puestos de trabajo, pues de jardineros, de personal de limpieza, de seguridad, etcétera. Y todas estas personas, pues como decíamos antes, incluso ya sopesan la posibilidad de pasar largas temporadas o incluso instalarse aquí con alguna empresa.
Estamos hablando de un destino turístico donde se concentra en la mayor cantidad de hoteles de lujo de Europa, ¿no? Estamos hablando también del sitio donde se concentra el mayor número de campos de golf también por metro cuadrado. Con lo cual, al final, es verdad que para muchos destinos es francamente complicado pelear o en fin, reñir con nosotros, ¿no? Lo tenemos en por ejemplo, el número de hoteles que dispone Marbella supera inclusive a países pequeños como pueda ser Chipre o puedan ser, pero en Marbella el número de hoteles que hay y de la calidad que hay supera en muchos conceptos inclusive a zonas, digamos, de rivalidad turística, ¿no? Sí, pero insisto que no solo hablamos de número, que también, sino que también los niveles de calidad y de exigencia y en fin, de mantenimiento de esos hoteles y el nivel, lógicamente, de profesionalidad y de servicio que tienen, ¿no? Eso hace pues que efectivamente pues hayamos sido elegidos como el mejor destino turístico de lujo del mundo, que los datos efectivamente año tras año pues sean cada vez mejores, que ahora mismo pues Marbella sea una especie de isla dentro de un panorama nacional todavía complicado, pero que desde luego todos los indicadores aquí nos hacen ser muy optimistas y ver que efectivamente pues la ciudad desde luego se mueve además a unos niveles o en unos porcentajes y unos parámetros muy por encima no solo de su entorno más cercano, sino desde luego también en todo el entorno nacional. Pues esos eventos que efectivamente se celebran durante todo el verano en Marbella, yo creo que están contribuyendo también a que Marbella sea un destino absolutamente atractivo. Pues sí. Insisto que ya no somos solo sol y playa, sino que ya pues tenemos eventos culturales de primer orden. Yo creo que este evento del Starlight, por ejemplo, el Festival Starlight de Marbella, pues ya es el segundo año, pero ha cogido una fuerza inmensa con unos artistas absolutamente de primer nivel, y eso pues a nivel mediático también está transmitiendo una imagen de marca de Marbella absolutamente imprescindible. La gala, la Global Gift Gala, que se celebró el pasado domingo en el Hotel Don Pepe, organizada por María Bravo, que es marbellera, y también con la colaboración de Eva Longoria, una personalidad del mundo del cine en Estados Unidos. Yo creo que este tipo de eventos, desde luego, pues vienen a demostrar que Marbella es un destino indiscutiblemente de primer nivel. Y es como se dice, algo tendrá el agua cuando la bendicen. Sin ninguna duda. Hay un dato también significativo, es el descenso de paro, que afortunadamente estamos viviendo, y no es el primer mes, ya llevamos, si no recuerdo mal, 3 o 4 meses consecutivos que el paro va decreciendo, afortunadamente. Esto es, digamos, la muestra de todo lo que estamos hablando, ¿no? El funcionamiento en todos los conceptos de todo. Ese conjunto de cosas hacen un todo, y ese todo pues hace que se muevan, digamos, los puestos de trabajo, ¿no? Pues llevamos ya, fíjate, desde el mes de febrero hasta el mes de julio han sido cerca de 3.300 puestos de trabajo que se han creado en la ciudad. Solo en este último mes de julio han sido más de 800 puestos de trabajo, de personas que han venido a quitarse de la cola del paro para enfilar, pues engrosar, digamos, la lista de los que están trabajando ahora para Marbella. Como bien dices, efectivamente eso es una labor que depende de muchas cosas. Claro. Desde luego, creo que de un trabajo bien hecho por parte de todos los agentes que están implicados en la ciudad, ¿no? Aquí tiene igual de importante es que efectivamente el camarero que está sirviendo en el chiringuito lo haga con un cuidado exquisito para que el turista se vaya contento y repita. Sí, la profesionalidad, que es importante. Exacto, el servicio y la profesionalidad. Yo creo que eso nos tiene que distinguir como destino. Y ahí insisto que no tenemos solo responsabilidad los que estamos en cargo político, en cargo público, que desde luego la tenemos al máximo nivel, sino, insisto, que puede ser el taxista que sonríe al turista que pregunta, o es la camarera de pisos que tiene un guiño de complicidad con el cliente del hotel, etcétera, etcétera. Yo creo que se está haciendo un trabajo importante por parte de todo el mundo, pues para que esto confluya. En esto tiene que ver, como tú decías, todo. Y tiene que ver el hecho de que nos hayamos convertido en un lugar con seguridad jurídica y urbanística, y esto quiere decir que efectivamente el que viene a invertir viene con la seguridad de que lo que haga aquí pues está bien hecho, cosa que efectivamente en el pasado no ocurría. Esto tiene que ver con que efectivamente el servicio y la excelencia que uno va buscando la acaba encontrando aquí,
y, en fin, pues otra serie de programas que se han puesto en marcha, pues, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Marbella, como bien sabes, se puso en marcha para este verano pues el plan que llamamos de renta básica, por el cual, pues por ejemplo, 100 personas han podido o van a poder, están haciendo una labor bastante buena, y está inclusive en boca de mucha gente aplaudiendo, digamos, la labor que están haciendo, porque están, ¿cómo voy a decir?, tapando lunares que antes no se cubrían, y sin embargo ahí está esa expedición, no sé cómo llamarle, ¿no?, de personas que tenían su problema y por lo menos no ganan para tirar cohetes, eso sí es cierto, ¿no?, pero más vale eso que nada, que antes estaban totalmente parados, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Que están haciendo una labor que primero la gente está, digamos, reconociéndola, y segundo, la ciudad en su conjunto, bueno, pues ayuda a que esté mejor, ¿no? Pues efectivamente nos están llegando, en fin, retornos muy interesantes del trabajo que se está haciendo, ¿no? Está suponiendo un refuerzo importantísimo en tareas muy sencillas y muy básicas, pero importantísimas. Pero no hay que olvidar que las pequeñas cosas se hacen grandes, ¿eh? Sin ninguna duda. Hacen posibilidad de hacer grandes otras. Y al final un destino turístico como Marbella, yo creo que es la suma de muchos detalles, ¿no? Y pues están haciendo labores de ornato que son importantísimas, en parques y jardines, labores de pintura, de mantenimiento. Yo creo que se trata de poner la ciudad a punto para que esté bonita, para cuando efectivamente el visitante que viene, y no solo el visitante, también los que vivimos y disfrutamos de Marbella, ¿no? Son muchos los barrios que acuden estas patrullas de trabajadores, y hacen una labor extraordinaria, cosa que antes pues costaba mucho trabajo, por la idiosincrasia que tiene esta ciudad, que está extendida. Esta ciudad no ocurre como Fuengirola, que está en un piñón. Marbella está extendida a los 28 kilómetros. Marbella, yo puedo dar fe, que además he estado 2 años al frente de la Delegación de Obras y Servicios Operativos. Marbella es una ciudad francamente difícil de mantener. Muy difícil. Precisamente por lo que tú dices, es una ciudad muy dispersa. Es una ciudad con 27 kilómetros de frente, por 7, 8, depende del sitio. ¿Cuántas urbanizaciones tenemos? Pues tenemos más de 800 urbanizaciones. Y esto complica enormemente todas las labores de mantenimiento. Algunas, como Nueva Andalucía, más de 1 millón de metros cuadrados. Una barbaridad. El territorio que tiene, por ejemplo, La Chapas, el distrito 9, pues es inmenso. Pues efectivamente, tú ponías el ejemplo de Fuengirola, ¿no? Pues es un término municipal muy acotado, muy concentrado, edificado en altura, con lo cual, pues bueno, se facilita bastante todo, ¿no? Desde el mantenimiento de los parques, jardines, las calles, e incluso la seguridad. Y las calles están, digamos, más visibles de gente, porque es que no tienen otro sitio donde ir, sí, están repartidas ahí. Pero en Marbella no. Sí, bueno, está todo más repartido aquí, es más difícil ver una concentración importante de gente. Bueno, sin embargo, claro, Marbella que tiene un censo oficial de 146.000 habitantes, que durante el año son... Ahora mismo seremos pues 400.000. No, más, supera los 500.000 habitantes en el mes de agosto. Esto se ve por indicadores muy fiables, como son los kilos de recogida de basura. Este tipo de indicadores son muy fiables, y nos dicen que desde luego en Marbella, en plena temporada, como estamos ahora en agosto, superamos los 500.000 habitantes. Estamos hablando de más que triplicar la población de derecho, ¿no? Eso al final, mantener una ciudad con todos los servicios para dar servicio a 500.000 habitantes, hay que doblar el presupuesto para eso. Bueno, no es fácil. Sin embargo, este programa de renta básica, que está funcionando francamente bien, bueno, pues efectivamente esto nos ha animado a repetirlo el año que viene, y además duplicando el presupuesto. Muy bien. Con lo cual el año que viene vamos a dedicar 2 millones de euros pues a este programa de renta básica, y lógicamente pues podremos dar cobertura, una posibilidad al doble de familias, ¿no? Hay un tema que se habló en el último pleno sobre las cuentas municipales. La gente se pregunta, pero bueno, ¿cómo un superávit? Como está Marbella, que está padeciendo, todo hay que decirlo, la etapa de los 15 años del gilismo, en cuanto a trampas y demás. ¿Cómo es posible este superávit? ¿Por una buena gestión o porque se han subido los impuestos? Explícanoslo, sobre todo a la audiencia. Bueno, pues básicamente se trata de una muy buena gestión económica, en este caso, pues lógicamente liderado por la alcaldesa, por Ángeles Muñoz, y sobre todo gestionada por Carlos Rubio, pues que efectivamente pues es una persona pues con mucha experiencia ya
en la gestión de lo público. En la gestión de lo público y en especial, pues en este caso ya en los años que lleva al frente, pues tanto de Hacienda como de la responsabilidad de Hacienda como la de personal. Sí. Se trata básicamente de controlar en qué se gasta el dinero público. En este empeño lleva Carlos, pero llevamos todo el equipo de gobierno ya los 6 años que llevamos gobernando, y ha sido año tras año pues recortando allá donde se podía recortar. Lógicamente sin que esto afectara pues al servicio al ciudadano y a los servicios al interés público, digamos. ¿Dónde se recorta? Pues se recorta allá donde se puede. Pues hemos recortado en gastos generales, gastos corrientes también. En gastos corrientes, que es capítulo 2 básicamente. En inversiones hemos intentado no hacer un recorte drástico. Se ha seguido manteniendo las inversiones y, en fin, a las pruebas me remito, que desde luego pues las obras que se han puesto en marcha y los proyectos que se han materializado pues son no solo numerosos, sino también de cuantías importantísimas, ¿no? En personal, pues en la medida de lo posible y sin medidas drásticas, es decir, sin ningún despido, se ha podido reducir también el montante. Cosa que en otros ayuntamientos se han efectuado despidos, ¿no? Bueno, pues en otros ayuntamientos, efectivamente, unos de una manera más drástica y otros de un modo más suave, pero en muchos ayuntamientos ha ido mucha gente a la calle. Sin embargo, el Ayuntamiento de Marbella nadie ha ido a la calle. Digamos que, en fin, pues se han amortizado algunos puestos que por jubilaciones, sobrevenidas, etcétera, pero desde luego en ningún caso ha sido por despidos. Se da la circunstancia incluso que la semana pasada se firmaba ese acuerdo con los sindicatos, se renovaba ese convenio con el acuerdo y el... Ha habido acuerdo general. Bueno, ¿no? Acuerdo mayoritario de los sindicatos. Yo creo que es la primera vez en la historia reciente de Marbella en la que hay un consenso tan generalizado por parte de los sindicatos con el ayuntamiento, con el equipo de gobierno. Todo esto, al final, es, como tú decías, el reflejo de una buena gestión, de una gestión sensata y mirando pues por cada euro del dinero público que al final, lógicamente, sale del bolsillo de los ciudadanos. Esto ha hecho que efectivamente tengamos este año un superávit incluso de 11 millones de euros, que se dice pronto. Es decir, en fin, todo esto sin recortes que afecten a la ciudadanía, y esto hay que decirlo también. Sin embargo, todo hay que decirlo. Hay una queja generalizada con el tema de impuestos, fundamentalmente el tema del IBI, el impuesto de bienes inmuebles, IBI. La prueba está que yo te doy un ejemplo. Ayer estuve yo en el patronato para una gestión y habían pues más de 50 personas y todos, por no decir casi todos, por no decir todos, en su boca tenían el comentario de la subida del IBI. Algunos que otros me enseñaban, mira Pepe, lo que yo pagaba el año pasado y mira lo que pago ahora, con papeles, nada de palabras, ¿no? Y el que me lo enseñó, uno de los que me enseñó, efectivamente había un 50%, pagaba 300 y ahora estaba en 600. Y estaba escandalizado el hombre, ¿no? ¿Hay posibilidad de solucionar ese tema? ¿El por qué esa subida tan bestial? ¿Por qué no decirlo? Bueno, yo creo que aquí hay que explicarlo una vez más, sí. Porque desde luego yo creo que el ciudadano tiene que conocer el fondo de la cuestión. Aquí hay dos parámetros que se manejan. Cuando uno paga el IBI, aquí hay dos parámetros que se manejan. Uno es la base sobre la que se aplica el porcentaje, es decir, lo que el catastro dice que vale por ejemplo, tu vivienda, y otro es el porcentaje, que lo que se llama el tipo, que se aplica, digamos, a esa base. Es decir, al final es un porcentaje sobre una base que es el catastro quien determina la base. ¿Quién la fija? La base la fija el catastro, y cuando hay una revisión catastral, pues efectivamente se revisa esa base. Entonces, pongamos por caso una vivienda que antes cuyo valor catastral a lo mejor era... Pero Pablo, para que se entere la audiencia, ¿quién pone nombres y apellidos al precio en el catastro? ¿El Gobierno Central, la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento? Bueno, la revisión catastral se hace a instancia... ¿O un estudio de mercado? No. Es el Gobierno Central quien dice que hay que revisar o da la orden de revisar el catastro. Y yo tengo que explicar, porque hay que explicar lo que fue el señor Zapatero en su momento, siendo presidente del Gobierno, quien dijo que había que revisar, entre otros, el municipio de Marbella. Con lo cual, el municipio de Marbella se revisa el catastro. Pero hay un problema, es decir, esa casa, como decía...
Porque tengo entendido de que en la época Gil fueron muchos los años que no se revisó el catastro. Muy bien. Bueno, el catastro se revisa cada X años. Por ley, ¿no? Bueno, por ley hay unos mínimos y hay unos máximos. Por ejemplo, nosotros ahora intentaba explicar que esos dos parámetros, si nosotros, cuando digo nosotros es el equipo de gobierno, si tuviera posibilidad de mover alguno de esos dos parámetros, los movería. Quiero decir que ahora mismo tenemos, insisto, una base catastral, un catastro recién revisado por instrucciones y órdenes del gobierno del señor Zapatero y unos tipos que se aplican a ese catastro. Bien, ahora mismo el catastro no se puede volver a revisar hasta que no pasen 5 años desde su revisión. Es decir, si el catastro se ha hecho la revisión en el año 2012, se ha culminado, porque insisto que se encargó muchísimo antes, se ha culminado la revisión y ha entrado en vigor en el año 2012, no se podrá revisar nuevamente hasta pasados 5 años, es decir, hasta el 2017. Esto quiere decir que ese parámetro de los dos que podemos mover, ese ahora mismo es inamovible hasta el año 2017. Entonces decimos, bueno, vamos a intentarlo con el otro. Es decir, si ahora mismo estamos aplicando un porcentaje sobre la base, vamos a bajar ese porcentaje. Que es competencia del ayuntamiento. No, es competencia, pero con una limitación. Y es que no se puede bajar por la ley de estabilidad presupuestaria. Es decir, ahora mismo tenemos absolutamente prohibido bajar ese. ¿Por qué Estepona no lo ha bajado? No, Estepona no ha bajado bueno, vamos a ver, Estepona y otros ayuntamientos. Porque no tiene revisado el catastro. Es que una vez que se revisa el catastro, no puedes bajar ese tipo. Con lo cual ahora mismo nos encontramos en la situación de que no puedes tocar ni uno de los parámetros ni puedes tocar el otro. Ante esta situación, ¿qué es lo que decidimos? Bueno, pues por lo menos vamos a aliviar un poco esa carga a las familias que menos poder adquisitivo tienen. Y los que tienen problemas, que son muchos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se abre? Una línea de bonificaciones. Y lo que se hace ahora a miles de familias es bonificar ese impuesto del IBI con, pues bueno, a las familias que tienen menos ingresos, digamos. Porque estaba viendo la audiencia. ¿Qué requisitos tienen que cumplimentar el que solicita esa bonificación? Bueno, esto es muy sencillo. Esto hay que ir a la Oficina de Atención al Ciudadano de Marbella, de San Pedro, de Las Chapas o de Nueva Andalucía y solicitar efectivamente pues cuáles son los requisitos. Hay que presentar una documentación que yo me imagino que por sentido común será la declaración de la renta del año anterior. Habrá que presentar lógicamente el último recibo del IBI para ver la referencia catastral y a partir de ahí pues se aplica una tabla pues en función de los ingresos familiares. ¿Y se está ejecutando? Sí, claro, esto se está haciendo ya desde el año pasado y la intención desde luego es esa partida presupuestaria desde luego que aumente en la medida de que sea necesario, ¿no? Y la intención, insisto, del equipo de gobierno es poder retocar a la baja ese tipo. Insisto que la base no se puede tocar, es decir, el catastro no se puede revisar, es bajar ese tipo en el momento, en el mismo momento hasta el 2016 no se puede hacer. Desde luego en este año imposible. Vamos a ver si el año que viene podemos hacerlo en función de lo que salga en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Pero desde luego lo que sí puedo decir es que en la medida que eso sea posible, en el mismo momento que eso sea posible, esa bajada del tipo será efectiva. Y una persona que ha pagado ya el IBI, que lo tiene pagado y demás, pagándolo ya, puede recurrir también a esa bonificación. Bueno, yo entiendo que antes de pagar. Yo entiendo que será antes de pagar, que además ahora mismo estamos todavía en periodo de pago, es decir, que todavía no es obligatorio el pago del año, se puede solicitar esa bonificación del IBI. No obstante, yendo al ayuntamiento le dan todo tipo de información. En la Oficina de Atención al Ciudadano, insisto que de cualquier, tanto de San Pedro, Nueva Andalucía, en Marbella, en la Plaza de los Naranjos o en Las Chapas, le van a dar puntual información de cómo proceder para poder optar a esa bonificación. Bonificaciones que estamos incluso aplicando a otro tipo de cuestiones, ¿no? Pues la situación no solo al IBI. No solo al IBI, la situación es complicada para muchas familias que efectivamente lo están pasando mal, que se empiezan a agotar otro tipo de recursos, como puedan ser las prestaciones por desempleo, etcétera, y entonces estamos buscando pues nuevas vías para echar una mano a esas familias, insisto, que lo tienen peor. También hemos sacado unas bonificaciones, lo que llaman el bono escolar, para ayudar a determinadas familias que tengan ingresos inferiores, en este caso a 1,5 veces el IPREM, que es el indicador de renta básica, pues para que efectivamente puedan hacer frente pues a los gastos del inicio de curso, pues de compra de libros, de material escolar, de uniformes, etcétera, ¿no? Bueno, pues este tipo de soluciones son las que estamos poniendo sobre la mesa pues para efectivamente paliar los efectos devastadores en algunos casos para algunas familias que
que está sacando la crisis adelante. Muy bien, vamos a otro tema. Antes hablábamos de funcionamiento de la ciudad en todos sus conceptos. De todo es conocido que ahí hay tres segmentos importantes. Uno es el mundo del trabajo, que hace posible esto, otro el mundo empresarial y el ayuntamiento. Tengo entendido porque se hizo una rueda de prensa, de que el ayuntamiento va a aplicar una bonificación, en este caso, por ejemplo, al mundo de la hostelería, a hoteles, para que los que tengan abierto durante todo el año el impuesto de actividad económica, que no lo pagan las pequeñas empresas, pero sí las grandes empresas la están pagando. Ahí hay acordado también una bonificación, ¿no? O una ayuda, no sé cómo decirlo. Sí, bueno, esto tiene que ver con lo que hablábamos ahora, es decir, se trata de poner en marcha medidas que posibiliten la reactivación económica y el facilitar pues que efectivamente pues la actividad en Marbella se mueva, ¿no? En este sentido pues nos parecía muy conveniente pues sobre todo para poder mantener puestos de trabajo. Es muy habitual algunos establecimientos hoteleros que durante el invierno cierren, y el hecho de que se mantenga abierto un establecimiento hotelero durante todo el año, entendíamos que eso tenía que ser premiado, entre comillas, de alguna manera. Y bueno, pues se nos ocurrió pues efectivamente el subvencionar ese 50% del IAE, del impuesto de actividades económicas, pues para, en fin, por lo menos premiar a aquellos hoteles pues que mantengan pues abierto todo el año y por extensión pues mantengan a la plantilla de trabajadores todo el año. Eso pues se tiene que combinar con medidas desde el punto de vista de la promoción turística, pues para con la desestacionalización, perdón. Siempre se sigue persiguiendo que lógicamente pues que todo el año tengamos actividad turística, ¿no? En este sentido es importante el turismo de golf, que nos permite que efectivamente durante los meses valle, o los que son de menos afluencia, pues siga habiendo muchos visitantes que quieren practicar este deporte. También el turismo residencial pues tiene que ver muchísimo con esto, y pues también lo que llamamos el turismo de salud y el de congresos. Marbella es una ciudad excelente como para poder celebrar todo tipo de congresos durante todo el año. Se dice muchas veces, y es cierto, que Marbella tiene un clima extraordinariamente afable. Dicen que Marbella es la ciudad de un verano y las 3 primaveras, y es cierto. Es decir, aquí pues durante todo el año se pueden realizar todo tipo de eventos que pueden mantener un nivel de actividad y de ocupación hotelera pues muy por encima de otras ciudades de la península. Y en este sentido insisto que bueno, pues esta es una de las acciones que creíamos interesante poner en marcha. Como sabes, tuvimos un foro el pasado mes en el Hospitalillo, en el que bueno, pues estuvieron representados todos los sectores de la ciudad, en el que de algunos de los concejales y también con la presencia de la alcaldesa pues pudimos hacer algunas ponencias y poner de manifiesto pues bueno, sobre todo la foto del momento, y con la posibilidad de debatir con todos los sectores pues ideas pues para poder reactivar la ciudad, ¿no? Para la reactivación económica. ¿Están interesados el mundo empresarial en este tema? Bueno, absolutamente. Yo creo que la jornada fue muy fructífera. La asistencia además fue excelente. Pudimos poner sobre la mesa un montón de cuestiones y sobre todo escuchar a la otra parte. Es decir, pues estaban representados todos los empresarios, los hoteleros, los restauradores, en fin, gente del mundo empresarial, abogados, economistas, arquitectos, etcétera. Y bueno, pues hubo debates absolutamente interesantes sobre qué medidas se pueden poner en marcha en la ciudad a medio, corto y largo plazo para que la reactivación económica sea una realidad, y sobre todo con un objetivo común, que es la creación de empleo. Y en este sentido, pues efectivamente eso ha sido el punto de partida por el que vamos a poder o estamos ya elaborando ese plan de reactivación económica. Y bueno, pues este tipo de medidas, como la reducción del 50% del impuesto de actividades económicas a los hoteles que mantengan abierto todo el año, pues es una de esas medidas que se puso sobre la mesa, que podría ser muy interesante y que bueno, pues que se ha asumido y se ha puesto en marcha, ¿no? Es un proyecto que se hará realidad, ¿no? Sí, va a ser un plan de reactivación económica para el empleo,
y que desde luego pues una vez que lo tengamos absolutamente definido se le dé forma, como es natural, van a ser pues una serie de puntos o de ideas que se van a poner en marcha y con el objetivo, insisto, que no es otro que la generación de empleo. Vámonos a San Pedro. San Pedro que todo hay que decirlo, se puede sentir satisfecho con la inauguración de ese centro deportivo de primer nivel, de primerísimo nivel, que fue inaugurado en Fuente Nueva, si no recuerdo mal, sí, en Fuente Nueva, y además la gente habla, pero que muy bien de las instalaciones. Pero hay otro apartado también que corresponde a San Pedro, que es el inicio de las obras del parque urbano, todo el solar que hay encima del soterramiento, que yo siempre lo digo, habrá un antes y un después una vez terminado esa franja que va de alguna manera a dividir la parte sur con la parte norte, dividir en el buen sentido. Se puede considerar, digamos, sobre todo el parque urbano como uno de los buenos y grandes logros del equipo de gobierno, ¿no? Bueno, desde luego, ese parque urbano, efectivamente, lejos de dividir San Pedro, lo que va a hacer, efectivamente, va a servir de transición del San Pedro Norte al San Pedro Sur, ¿no? Yo creo que sí. Y va a ser una obra absolutamente, en fin, necesaria. Va a haber un punto de inflexión, como tú dices. Va a haber un San Pedro antes de la obra y un San Pedro después de la obra. No cabe duda que San Pedro, desde luego, está de moda, porque el otro día asistíamos a la inauguración, como bien dices, del Centro Deportivo de Fuente Nueva, que es espectacular, absolutamente espectacular, con las piscinas cubiertas. Yo le aconsejo a todos ustedes que vayan por allí, porque quedarán prendados. No, es verdad que es absolutamente espectacular. Es una obra que se lanzó hace ya algún tiempo y el resultado yo creo que es magnífico. Todos los usuarios están encantados con el centro deportivo, las instalaciones son yo creo que inmejorables. Las salas que tienen con toda la maquinaria, lo último en tecnología de maquinaria deportiva, la verdad es que te quedas asombrado cuando lo ves, ¿no? Hay 17 trabajadores. Está francamente muy bien hecho, está muy bien hecho y además está funcionando muy bien. Hay un montón de familias ya inscritas y muchísima gente también que... O sea que se pueden ser socios, ¿no? Sí, además a precios muy módicos, ¿no? Y toda la familia, por una cuota que ahora no recuerdo, pero es francamente asequible, pues toda la familia durante todas las horas que quiera y todos los días que quieran pueden asistir y entrar a las piscinas, tanto descubiertas como descubiertas, a las salas que hay de todo tipo, de spinning, en fin, todo tipo de maquinaria, como digo, de última tecnología. La verdad es que es un centro deportivo pues que yo creo que va a ser también es un revulsivo de toda la actividad de San Pedro. Tenemos en marcha también, por fin, la rehabilitación del trapiche de Guadaiza, que va viento en popa. Celebrábamos la Junta de Gobierno local. Esa es una obra más farragosa. Bueno, es una obra más delicada. Claro. Es una obra más delicada. Sabes que se complicó en los inicios porque, en fin, hubo que recalzar la estructura. En fin, es una obra de rehabilitación. Las obras de rehabilitación siempre son muchísimo más complejas. Además, no sabes lo que te vas a encontrar según vayas descubriendo determinados elementos. Hay que ir con muchísimo cuidado, son mucho más lentas, son y a mucho lo mejor más costosas. Presupuesta 5 y al final tiene que usar 15. Sin duda, independientemente de que se haga el estudio arqueológico previo y se hagan, al final uno empieza a rascar y no sabes lo que te encuentras y además tienes que hacerlo todo muchísimo más despacio, por lo cual todo resulta, pues lógicamente, muchísimo más caro, ¿no? Pero bueno, va muy bien, va viento en popa y eso pues estará terminado, yo creo que en tiempo y forma. Y luego pues la obra estrella que desde luego es el Boulevard del Soterramiento, que ya sabes que es la mayor inversión que se ha hecho en este ayuntamiento. Son 6 millones de euros de presupuesto municipal y bueno, pues estamos hablando de cerca de 60.000 metros cuadrados que se van a convertir en un gran parque urbano. Eso va a ser un polivalente en todos los conceptos. Es una maravilla. Yo asistí el otro día a la presentación del proyecto por parte de los técnicos que lo han redactado, que son de San Pedro, y de las empresas que lo van a ejecutar, que también hay que decirlo, que son empresas muy solventes de San Pedro, y la verdad es que tiene de todo. Va a ser un parque en el que se pueda pasear, se podrá ir haciendo footing, se podrá pasear en bicicleta. Con 2 restaurantes, ¿no? Va a haber 3 restaurantes, va a haber 3 kioscos restaurantes. Va a haber también una zona deportiva, creo que es una pista de patinaje. Zona de espectáculo también, ¿no? Hay un auditorio también, donde se va a poder celebrar ahí todo tipo de eventos.
Hay una zona deportiva que va a quedar justo enfrente de la nueva residencia de Aspandem, que además le va a dar un uso complementario a los usuarios de Aspandem. Hay una serie de pasarelas peatonales que se van a convertir en un mirador al mar, porque efectivamente la rotonda central elíptica que hay justo en la confluencia con Marqués del Duero pues se va sobreelevada, entonces se va a convertir en un mirador a toda esa avenida maravillosa que da al Paseo Marítimo de San Pedro, con lo cual al final, pues como digo, va a ser ese elemento que va a unir el San Pedro Norte antiguo y ese nuevo San Pedro Sur, que además está, que es una delicia. ¿Para cuándo? ¿Tiene fecha de terminación? Como es natural, sí la tiene que tener. Claro. Sí, la tiene. Otra cosa es que se cumpla, ¿no? Bueno, las previsiones es que desde luego se tiene que cumplir. Bueno, también es cierto, así son todas las obras, ¿no? Se pone el periodo. Por eso. Pero bueno, la empresa no solo ha dicho que cumple el periodo de ejecución, sino que ha dicho que lo reduce en 2 meses, con lo cual, en principio, las obras que han empezado en el mes de julio, si no recuerdo mal, la intención es terminar el año que viene allá por octubre, si no recuerdo mal. Es decir, deberíamos celebrar la Feria de San Pedro del año que viene con el soterramiento, el bulevar terminado. Esa es la idea. Esa es la idea. Hombre, yo entiendo que llegaremos porque las 2 empresas que lo van a acometer y los técnicos que van a estar a cargo de la dirección facultativa son gente muy solvente. Luego es cierto, y lo digo por experiencia también personal, insisto que los 2 años que estuve de delegado de obras, que cuando te metes en una obra, luego pues hay muchos factores que te pueden alterar esa hoja de ruta y básicamente, y son algunos que no controlas, como la meteorología. Por ejemplo, este último invierno ha sido lluvioso hasta la extenuación. No ha llovido aquí nunca tanto en los últimos 70 años y eso efectivamente en las obras públicas tiene su efecto. Claro. No ha ocurrido en la peatonalización de la avenida Miguel Cano, que ha habido algún retraso, pues efectivamente cuando tienes abierta una calle en canal para cambiar todos los suministros de agua, de luz y sobre todo de saneamiento, si te está lloviendo 4 meses de una manera muy persistente, contra eso no se puede luchar. Y es cierto que bueno, pues las obras tienen sus tiempos, pero hay veces que no te deja la madre naturaleza, ¿no? Porque, San Pedro se está poniendo hasta cierto punto de moda, ¿no? Porque el Parque de los 3 Jardines se llama, sí, Parque de los 3 Jardines. Se llama el Parque de los 3 Jardines. Que eso es precioso aquello. Bueno, es un pedazo de parque, claro, es un pedazo de parque y bueno, pues como digo, San Pedro está de moda, es que, en fin, se están haciendo muchísimas cosas allí, además, muchísimas cosas de mucha relevancia, que yo creo que le van a cambiar la cara a San Pedro y bueno, desde luego ya es un sitio maravilloso para vivir, pero que lo va a convertir en fin, se va a distinguir, ¿no? Incluso en el bulevar, pues sabes que también va a haber un mercado gourmet que se llama, ¿no? Una zona de restauración que no está en este proyecto del soterramiento. Se dejó esa pastilla libre, que es donde estaba el Colegio Calpe, pero que se va a sacar ya a concurso pues la concesión de esa zona de restauración, ¿no? Que veremos qué configuración tiene finalmente. La idea inicial es que fuera un mercado gourmet, como puede ser el mercado de San Miguel en Madrid o alguna cosa similar, pero bueno, no necesariamente tiene que ser esa configuración, pero sí la idea es que tengamos una zona de restauración pues donde los sanpedreños pues podamos disfrutar todos de ese espacio, ¿no? No, estoy seguro que la zona esta del Parque Urbano de San Pedro, pues seremos muchos la gente de por aquí que iremos el otro día celebramos la inauguración de la gasolinera que siempre ha estado allí, de la CEPSA. Recuerdas que había una CEPSA al norte, digamos en la parte norte y otra en la parte sur, es decir, dentro del soterramiento. Esa desaparece, es decir, porque va a ser parte de ese parque urbano, del bulevar del soterramiento, pero sí se inauguraba absolutamente esa nueva estación de servicio. Además era una foto muy curiosa porque en el momento que estaba la alcaldesa cortando la cinta, en el otro lado estaba la máquina tirando la vieja, la que va a formar parte del parque, ¿no? Y un tema que creo que se va a ejecutar ya mismo, ¿no? Marbella, y siempre se ha criticado, yo lo he criticado muchísimo, ¿no? El tema de los tanatorios, tanto en Marbella como en San Pedro. Tenemos unos tanatorios que es de pena, de risa, de verdadera pena, ¿eh?
Parece ser que este tema sale a concurso, unas obras para dejar los tanatorios, bueno, con la dignidad que merecen este tipo de instalaciones. ¿No es así, Pablo? Bueno, pues efectivamente era una noticia absolutamente esperada, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes cuando hemos tenido la desgracia de que tener que ir a alguno de los tanatorios, pues en fin, la situación en la que están, pues desde luego es muy mejorable. Y todos éramos conscientes que eso había que arreglarlo. Pero también es verdad que había una serie de cuestiones que había que solucionar de manera previa, ¿no? Yo quiero insistir, y también, en fin, a mí ya no me gusta volver mucho al pasado, pero en este caso hay que explicarlo. La historia no se puede olvidar. Bueno, sin ninguna duda, ¿no? Pero también es verdad que no hay que ser muy machacón en volver a explicar ya lo explicado, pero en este caso sí que es importante que la gente recuerde pues que el cementerio de Marbella estaba embargado pues por un asunto de gobiernos anteriores, ¿no? Y ese embargo ha costado muchísimo esfuerzo, trabajo y dedicación en levantarlo, y ha sido recientemente, ya se llegó al acuerdo con la Federación Española de Fútbol, y efectivamente pues eso nos ha permitido, además de otras cuestiones legales, como que había que rescatar esa concesión que estaba, es decir, la gestión de los dos cementerios y los dos tanatorios estaba dado en concesión a una sociedad, y antes de sacar a concurso nuevamente había que rescatar esa concesión. Entonces, esas gestiones, por un lado, los dos temas se han acometido, ¿no? Los dos temas se han solucionado, y eso nos ha permitido pues poder sacar a concurso ya, por fin, pues la reforma de esos dos tanatorios, y que efectivamente la gestión pues sea la adecuada, ¿no? Hoy lo anunciaba Estamos hablando de los tres, de San Pedro y los dos de aquí de Marbella. Estamos hablando de los tres, de San Pedro y los dos de Marbella. Con lo cual, al final, pues yo creo que vamos a tener el resultado que todos esperábamos, que es mejorar las instalaciones que ahora mismo pues están en un estado que efectivamente, como digo, pues es muy mejorable. Ya era hora. Sin duda. Bueno, otro de los temas que además es fecha es la reparación de los centros escolares, cosa que se aprovechó el verano para que los chavales y las chavalas, pues en el próximo comienzo de curso, encuentren las instalaciones propias, dignas, en condiciones. En este tema el Ayuntamiento tiene su papel. ¿La Junta de Andalucía también acomete este tema? Pregunto. Bueno, esta es una cuestión también muy antigua. En esto el equipo de gobierno desde el año 2007 hemos tenido el empeño de sentarnos con la Junta y poner negro sobre blanco, es decir, vamos a poner por escrito qué es obligación del Ayuntamiento y qué es obligación de la Junta de Andalucía. Porque si no, estamos siempre con, no, esto lo tienes que hacer tú, esto lo tengo que hacer. Y las competencias, ¿no? Sí, las famosas competencias, que a la gente, yo entiendo que ya le aburre muchísimo, pero que el Ayuntamiento, insisto, que ha intentado arreglar de una vez por todas, sobre todo aclarar qué le toca hacer a cada uno o qué es responsable. Perdona que te interrumpa, has dado ahora con una frase clave, que la gente está hasta el gorro de esto es tuyo, esto lo tiene en tu casé, esto uno a otro. La gente lo que quiere es soluciones. Y lo sin mejor ninguna duda. posible. Lo que pasa es que cuando... es decir, aquí todo el mundo tiene muy claro que el Ayuntamiento es competente cuando hay que cambiar, por ejemplo, una bombilla de un colegio. Y eso sí, todo el mundo entiende que eso es mantenimiento. Y el Ayuntamiento entiende que eso es mantenimiento. Cuando hay que construir un colegio, todo el mundo entiende que eso es competencia de la Junta de Andalucía, que tiene esa responsabilidad de levantar los nuevos centros. Pero luego hay muchas cosas en medio que, insisto, que yo en su momento como delegado de obras y Javier García como actual delegado de obras hemos intentado, en cooperación con Carmen Díaz, delegada de Cultura y de Educación, sentarnos con la Junta para decir, bueno, si ya sabemos que cambiar la bombilla es del Ayuntamiento y cambiar un baldosín de la alicatada del cuarto de baño también es del Ayuntamiento, ¿qué pasa con los escalones siguientes? Por ejemplo, nosotros entendemos que cambiar absolutamente toda una instalación eléctrica de todo un colegio, eso ya no es mantenimiento, sino que estamos hablando de una reforma en profundidad de un centro y que para nosotros, desde luego, es competencia del gobierno autonómico. Nosotros entendemos que es el gobierno autonómico y eso incluso está en algún boletín oficial. ¿Y qué respuesta dio? ¿O va bueno, pues digamos que al final es la callada por respuesta, es decir, mirar para otro lado, hacerse los locos, y esto no vale, ¿no? Entonces yo entiendo que el ciudadano no quiere, esa pelea no le interesa, y además no le interesa de quién es responsabilidad.
pero sí tiene que entender que nosotros tenemos que pelear para que lo haga quien le corresponde, porque recibe los fondos para ello. Porque si lo hace el ayuntamiento y no le corresponde, estamos gastando un dinero que sale de los vecinos y que no le corresponde. Y entonces eso no vale. Las reglas del juego habría que cambiarlas. Pues sí. Si la Junta de Andalucía recibe un dinero para hacer ese tipo de trabajos y no lo realiza, ese dinero quiere decir que se lo está gastando en otra cosa que no debe. Y esa es la pelea que mantiene el ayuntamiento. Pero nosotros durante todos los veranos iniciamos la operación, digamos, mantenimiento de colegios. Los servicios operativos se meten en todos los centros escolares y llevamos a cabo esas labores de mantenimiento que entendemos que son importantes. Labores de mantenimiento que en muchas ocasiones han superado con creces lo que nos corresponde. Nosotros hemos acometido la construcción de varios comedores escolares, que desde luego todo el mundo entenderá que construir un comedor escolar no es una labor de mantenimiento y reparación como pueda ser un grifo. Es dotar es una instalación nueva. Exactamente, a un colegio. Estamos hablando de infraestructura. Una apéndice importante como es los comedores. Bueno, pues hasta ahí hemos llegado. Y en muchísimos veranos hemos acometido la reforma integral de muchísimos cuartos de baño, en fin, dependencias de profesores, algunas aulas, etcétera. Bueno, nosotros vamos a seguir exigiendo a la Junta de Andalucía que haga su parte de trabajo. Nosotros estamos ejecutando ese plan de mantenimiento que se hace todos los años, pero vamos a seguir exigiéndole a la Junta que ponga en marcha aquellas cuestiones que tiene, además para las que tiene fondos, como es el plan OLA, por ejemplo. Es que además es vuestra obligación, sin ninguna duda, de exigirle y pedirle a quien corresponda de que se ejecute en este tema. Como por ejemplo, afortunadamente veo que después de un año o quizás más, ¿no?, que estaba totalmente empantanado, y estoy hablando ahora del pabellón deportivo de Bello Horizonte. Lo digo porque yo vivo por ahí también, ¿no?, y los chavales pues a veces preguntan, ¿y esto para cuándo? ¿Esto para cuándo? Afortunadamente se ha puesto en marcha. Quiere decir que tendremos... ¿Es mucho decir para este año terminado el pabellón? Bueno, pues si te digo la verdad, los plazos de la ejecución de esa obra no los tengo yo muy frescos, pero yo creo que el obstáculo ya ha sido salvado, que impedía la continuidad de esa obra, y yo creo que ya ese pabellón no le debe quedar mucho. Yo creo que si estamos en agosto, yo creo que para diciembre debería estar terminado, ¿no? Debería estar terminado. En fin, hemos puesto en marcha otras cuantas obras, no solo el pabellón de Bello Horizonte. Sabes que la avenida Miguel Cano, que en fin está siendo un éxito en Marbella, porque esa peatonalización que hemos hecho desde el túnel hasta el paseo marítimo, pues está sirviendo en fin, pues para... La verdad que sí, que viene muy bien, y eso le da lo que hablábamos antes, ¿no? Sirve para que sea, digamos, más visitada la calle, más... Le da mucha vida. Con más vida, exactamente, vida personal. Yo creo que hay que quitar coches de determinadas zonas y hay que dejar a la gente que disfrute de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿los comerciantes están por ello? Los comerciantes están encantados. Y además se demuestra, digamos que en esto está casi todo inventado, ¿no? En fin, por ejemplo, en Málaga, que es el ejemplo que siempre se pone, ¿no? La calle Larios, que cuando se peatonalizó, que tuvo muchísima gente en contra, incluso comerciantes, ¿no?, que decían que los coches, que al no poder acceder, pues no iría nadie a comprar allí y tal. Bueno, se ha demostrado que ahora todo lo contrario, es decir, ahora es la calle comercial de Málaga, pues es la calle Larios. Yo creo que Marbella también se ha demostrado ya en algunos sitios, ¿no?, como la calle Peral, en fin, y muchas calles del centro histórico que se peatonalizaron. También los comerciantes tienen que usar la imaginación y buscar fórmulas atrayentes para que el posible cliente pues no se le vaya a otro sitio. Que eso también se usa digamos, en la política de comercial. Sí, pero fíjate el efecto de Miguel Cano, como ahora mismo el tramo que está peatonalizado, te vas una tarde o una noche y aquello es una gloria ver la cantidad de gente disfrutando. Bueno, acompaña mucho también el tema de los paseos marítimos. Los paseos marítimos han tenido, digamos, en poco tiempo un revulsivo de ser punto de encuentro, ya no solo de visitantes turistas, sino gente de la ciudad que deciden irse al paseo marítimo o a pasear o a descansar o a tomar una copa, un aperitivo, etcétera, y van allí, o andar también, que está muy de moda y además es muy sano.
Yo creo, Pepe, que desde luego no hay ninguna ciudad en el mundo que tenga un paseo marítimo como el de Marbella. Aquí, según la alcaldesa, dice que vamos a tener 28 kilómetros bueno, de paseo marítimo. Estamos en ello, ¿no? Y a las pruebas me remito que desde luego cada mes vamos acometiendo un nuevo tramo, ¿no? Hay algunos que en fin, que se complican pues porque hay titularidades privadas que hay que, en fin, en la medida de lo posible consensuar y negociar, y eso nos está retrasando la ejecución de algunos de los tramos. Pero ya va a ser una realidad ya mismo el poder ir desde Guadalmina hasta Río Real. O sea que no se puede, por ejemplo, en la ciudad, no hay esa conexión tan importante como es entre urbanizaciones. Te tiene que ir a la carretera general. ¿Para cuándo? Porque eso en el plan general está recogido ese tema, Pablo. Digamos, la conexión a través de tráfico, ¿no? Bueno, en el plan general se recogen, y además era una intención y por parte del ayuntamiento, que haya una red, digamos, secundaria de interconexión entre las urbanizaciones. Es decir, que el tráfico no solo se vertebre a lo largo de la carretera de la antigua Nacional 340, sino que haya accesos secundarios que vaya cosiendo, digamos, las urbanizaciones, para que efectivamente pues no haya que salir a la carretera. Claro. No tiene sentido que para ir en algunos tramos hay que dar una vuelta del Rosario justo a la urbanización de al lado, pues que haya que salir a la 340, por todo el peligro que supone, por toda la saturación del tráfico, etcétera. Y en ese sentido pues hemos hecho ya actuaciones y se van a seguir haciendo. Pues, por ejemplo, se acometió el vial de Hacienda San Manuel en Las Chapas, que la intención fue esta, o incluso el pequeño vial que se hizo por la zona del Embrujo de Banús, conectando con la rotonda inferior, y poco a poco vamos haciendo esos pequeños viales que nos permiten, como digo, coser esas urbanizaciones sin tener que utilizar pues la vía principal, que es la antigua 340, ¿no? Muy bien. Pero efectivamente el paseo marítimo al final es la vía de disfrute de todos los ciudadanos de Marbella. Yo creo que es un espectáculo pasarse. El paseo marítimo tendrá en su día, pregunto, ¿no?, carril de bicicleta, ¿no? Pues esto es una cuestión que hemos puesto muchas veces sobre las mesas de trabajo, ¿no? En la discusión, además, sobre si permitir o no el uso de las bicicletas y cómo se llevan con el peatón. Y la verdad es que es un tema francamente complejo. Es complejo o delicado, como no tiene fácil solución. Es decir, hay determinados tramos del paseo marítimo donde instalar un carril bici de verdad, es complicado, con todo lo que en fin, con todo lo que eso conlleva, prácticamente no cabe. Si se mete el carril bici, deja sin espacio a los peatones, y eso desde luego no puede ser. Entonces hemos optado en principio por una solución intermedia, que es que en las zonas de albero se permite el uso de la bicicleta en combinación con los peatones, y la cosa funciona más o menos bien. En las zonas que están soladas en el centro de Marbella, pues en principio no se permite el uso de la bicicleta, y estamos pensando en alternativas, ¿no? Pues efectivamente ahora mismo pues la Milla de Oro sí que se ha conformado un carril bici. En el Boulevard de San Pedro se va a materializar ese carril bici, que se va a unir con el ya existente, y poco a poco, allá donde podamos, desde luego vamos a instalar esa posibilidad. Marbella es una ciudad excelente como para poder desplazarse en bicicleta, sobre todo en la parte sur. Ya si te metes más al norte, pues tienes ya la orografía que te complica mucho. Pero todo lo que esté pegado a paseo marítimo, desde luego, pues es muy agradable ir en bicicleta. Sí, porque ahí no hay repechones, ni hay montes, ni hay nada. Claro, lo más que esto hay que, en fin, hacerlo llevadero para los peatones que van, o los padres que van con los niños pequeños. Ya depende también de la buena manera de los ciclistas también. Eso iba a decir, que lo que tenemos que aprender es a convivir, y que, pues lógicamente, el chaval de 16 años que va con la bicicleta, pues tiene que concienciarse que hay que ir a una velocidad razonable, como para que el abuelo o el padre que va con los niños pequeños pues no tenga miedo de dejar a los niños sueltos, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver cómo lo regulamos, ¿no? Vamos a ver cómo lo hacemos. Dos cosas para terminar. El Centro de Mayores de las Albarizas, que el otro día el presidente de la Diputación estuvo con la alcaldesa, ¿no? Exactamente, vino Elías Bendodo como presidente de la Diputación, porque colabora en la financiación. Esto estará, todavía no está terminado, ¿no? Bueno, se acaba de empezar la obra y, pues bueno, insisto que no me sé los plazos de ejecución, pero probablemente una obra de estas no vaya más allá de los 6-8 meses. No creo que se prolongue más de los 6 meses, me imagino, por el tipo de edificación, ¿no? Pero vamos, es una ubicación extraordinaria en Las Balizas, que le hacía falta. Yo creo que ya es de los pocos barrios donde eso te iba a decir, no había, que
habéis, digamos, puntualizado en cada barrio un centro de mayores. Sí, porque además, en fin, está demostrado que desde luego es un servicio que a los mayores les viene muy bien en todos los sentidos, en todos los sentidos. En Plaza de Toros se hizo uno debajo de los arcos de la plaza. Sí, que tiene un éxito enorme. Que es una maravilla cada vez que vamos allí, está lleno, la actividad que tienen, todo tipo de clases de baile. Sí. Además, bueno, son más activos inclusive que, no digo más que la juventud, ¿no? Pero que, sí, pero casi. Que no le viene muy atrás, vamos. Se hizo también en Miraflores, en el edificio Parque Miraflores, que es un centro de mayores magnífico. También, se hizo en Santa Marta también, sí. Se ha hecho en San Pedro, se va a hacer en Albarizas, en fin. Yo creo que ¿Albariza en qué sitio es? Es que no lo ubico yo. Pues las Albariza yo creo que está cerca de la rotonda de los tres volcanes, que yo la llamo, que es la entrada al... Yo creo que es antes de llegar, por la antigua circunvalación, antes de llegar a esa rotonda a la izquierda, Medami, que es ahí en esa ubicación. Y bueno, como digo, se ha conformado una red de centros de mayores que están dando un servicio excelente a todos, ¿no? Y pues está todo el mundo muy contento con ellos. Además se lo merecen. Sin ninguna duda. Y la Plaza de la Libertad, eso año tras año, la reforma, parece que se va a ejecutar. Sí, ya se está ejecutando, incluso ya está prevista la segunda fase. Bueno, pues son reclamaciones desde hace mucho tiempo y que, claro, al final todo a la vez no se puede acometer, pues porque, en fin, no hay recursos para todo, ¿no? Entonces hay que ir midiendo un poco el esfuerzo y viendo en qué momento se debe hacer cada cosa. Pero efectivamente son actuaciones que han sido muy perseguidas durante mucho tiempo, pero que al final se están llevando todas a cabo, todas se han iniciado de una manera o de otra. Yo creo que nos quedan muy pocas cosas por acometer. Hablo ya dentro de lo que estaba en el programa del equipo de gobierno, y yo creo que estamos cumpliendo. Yo creo que la gente está razonablemente satisfecha con cómo están saliendo las cosas. Es cierto que el entorno general, quiero decir, por la satisfacción de las familias ahora mismo, pues lógicamente no es de plena alegría, pues porque las cosas no acompañan, ¿no? Pero yo sé que la gente entiende que son factores que no son a nivel municipal, sino que lógicamente exceden de nuestro margen de maniobra, digamos, siempre ha sido primero en salir de la crisis. Bueno, pero yo te digo una cosa, y no es ya o sea, yo no voy a hablar de brotes verdes ni cosas similares, claro, pero yo creo que ya la gente está viendo que las cosas se mueven en Marbella desde hace meses. Sí. Y no es un espejismo, porque a veces da un poco de miedo incluso el decir, oye, pues la cosa empieza... No es un espejismo, es decir, hay datos ya fundamentados y hay argumentos ya suficientemente el argumento, sólidos. Por ejemplo, 2.000 personas menos en el paro. Bueno, son 3.300 personas menos desde febrero en el paro. Estamos hablando de aumentos de visitantes, estamos hablando de aumentos en las compraventas de viviendas, aumentos en las compraventas de vehículos, que es otro de los indicadores. Sí. En fin, al final se habla lógicamente por licencias de obra que se solicitan, por licencias de apertura de establecimientos, por creación de sociedades. Todos esos indicadores pues nos están diciendo que desde luego la ciudad se empieza a mover de verdad. Pues sí. Y insisto que, en fin, no en el mismo porcentaje. Hombre, no es el que deseamos todo, ¿no? Pero ya es algo, dado que la situación se está prolongando demasiado, la crisis que se ve, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, ¿no? Ahí, por ejemplo, la banca no aporta, digamos, una solución a las personas, a las empresas serias que las hay. Por ejemplo, una línea de crédito abierto, eso es impensable hoy. ¿Por qué? Una ayuda, un pequeño préstamo, es que no hay forma. Bueno, yo creo que todo eso vendrá, pero desde luego en Marbella podemos ser, yo creo que ya ahora sí podemos ser optimistas. Y digo en Marbella porque insisto que es como una pequeña isla ahora mismo y estamos efectivamente sacando la cabeza antes que el resto, porque además es verdad que llevamos más tiempo sufriendo los efectos de la crisis. Marbella no puede perder ese poder tan grande que siempre ha tenido, que es una clase media fuerte. Y eso es una base vital, fundamental para la marcha de una ciudad, no hay que engañarse. Pues Pablo, como siempre, gracias. Gracias a vosotros. Y desearte suerte, porque yo siempre digo que la suerte es bueno que le acompañe a uno. Nunca está de más. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes por seguirnos. Ya saben que la próxima semana seguiremos hablando en el programa El Ayuntamiento Informa.